Durante años, Elena guardó una caja de madera bajo la cama. Dentro había algo que ni siquiera el paso del tiempo se había atrevido a tocar. Las últimas cartas que su esposo le había escrito antes de morir. No las abrió. Esperó el momento justo. Y ese momento llegó una fría Nochebuena, cuando su hija, llena de rabia y culpa, regresó a casa buscando destruirlo todo. Pero lo que encontró fue algo mucho más fuerte que el rencor, la verdad, que su padre había dejado escrita para sanar lo que ellas rompieron. La primera nevada del invierno llegó más temprano aquel año. En el pequeño pueblo de Valdemora, las luces de Navidad colgaban torcidas entre los balcones de piedra y el aire olía a leña, a sopa recién hecha y a melancolía. Elena Herrera caminaba despacio por la plaza central con un abrigo beige que había sido de su madre. Tenía 63 años, el cabello entrecano y unos ojos que alguna vez fueron de un azul brillante. Esa tarde, mientras observaba a las familias comprar regalos y sonreír, sintió que el mundo se le quedaba demasiado lejos. En su bolso llevaba una vieja carta, doblada 1000 veces. La había encontrado la noche anterior en el altillo, dentro de una caja de madera. Era de Tomás, su difunto esposo. La última carta que le escribió antes de morir. Aún no la había leído, no podía. Algo en su caligrafía firme y nostálgica le recordaba los años felices en la casa de campo, cuando su hija, Laura, corría por el jardín con un vestido amarillo y las risas llenaban el aire. Pero eso había sido hace mucho. Antes de las palabras que dolieron, antes de la última Navidad, Elena regresó a casa caminando bajo la nieve. Al llegar, encendió la chimenea y se preparó un té con miel. Eran las 6:30 cuando escuchó el sonido de un motor. Se detuvo. Su corazón, que llevaba años dormido, dio un salto. Reconocía ese coche. Era Laura. No se habían visto desde la discusión que mantuvieron 3 años atrás. Aquella noche, Laura, borracha y llena de ira, había gritado frente al árbol de Navidad: "La próxima no estarás viva, mamá". Elena nunca olvidó esas palabras, no por el dolor que le causaron, sino porque en ella sintió el eco de algo más profundo, el odio hacia sí misma, disfrazado de desprecio hacia su madre. La puerta se abrió sin que nadie llamara. Laura entró con paso firme, envuelta en un abrigo caro y con el cabello perfectamente recogido. Tenía 40 años, pero la dureza de sus ojos envejecía cualquier gesto. "No esperaba verte", dijo Elena con voz baja. "Yo tampoco esperaba venir", respondió Laura, dejando su bolso sobre la mesa. "Pero necesito hablar contigo". El silencio se volvió espeso. Solo el fuego crepitaba, llenando la habitación de sombras danzantes. Laura miró a su alrededor. Todo estaba igual. Los mismos retratos familiares, el mismo sofá cubierto con mantas de lana, las cortinas que olían a lavanda. "Sigues viviendo en un museo", murmuró con una sonrisa amarga. "No has cambiado nada desde que papá murió". Elena no respondió. Caminó hasta la cocina y sirvió 2 tazas de té. "¿Quieres azúcar?". Laura negó con la cabeza. "No he venido a tomar té, mamá. Vine por la casa". La frase cayó como un cuchillo. "¿La casa?", repitió Elena. "Sí, voy a venderla. Ya hablé con un agente. No tiene sentido que sigas aquí sola, aferrada a los recuerdos". Elena la observó con una calma tensa. "Esta casa no es tuya, Laura. Es el hogar donde naciste y creciste. Pero si eso ya no significa nada para ti, no hay trato que hacer". Laura suspiró. "Sabía que dirías eso. Siempre tan terca, siempre haciendo las cosas a tu manera. Y tú siempre buscando algo que no puedes comprar". Laura apretó los labios. La rabia le subió al rostro. "Tú lo arruinaste todo. A papá, a mí, todo. Si no fuera por tu orgullo, papá no habría muerto sintiéndose un fracaso". Elena sintió un escalofrío. "No hables de lo que no sabes". "Claro que lo sé", gritó Laura. "Lo escuché la última noche. Escuché cómo le decías que no había sido suficiente, que no merecía la familia que tenía". Elena tembló. Recordó aquella discusión, pero no tal y como la describía Laura. Tomás estaba enfermo, cansado y derrotado por la ruina económica que casi los había dejado en la calle. Ella solo había intentado animarlo y decirle que aún podían empezar de nuevo, pero las palabras se le enredaron, torcidas por el dolor. "Tu padre no murió por mí", susurró. "Murió porque le falló el corazón. Pero tú estabas demasiado ocupada para venir a despedirte". El rostro de Laura se contrajo. "No me juzgues, mamá. Tenía mi vida, mi trabajo, mis cosas. Tenías tu orgullo", la interrumpió Elena. Igual que ahora, el silencio volvió a llenarlo todo. Laura se levantó buscando su bolso. Sin embargo, en ese momento, algo en el aparador llamó su atención. Una caja de madera
madera antigua con un lazo rojo. ¿Qué es esto? No la abra, dijo Elena con voz temblorosa, pero Laura ya lo había hecho. Dentro había un puñado de cartas, fotografías y un medallón con la foto de Tomás. Sacó la primera carta y comenzó a leer. Querida Elena, si algún día nuestra hija vuelve a odiarte, no la culpes. El rencor es solo una forma torpe de pedir amor. Cuídala, incluso cuando no quiera ser cuidada. Y si yo ya no estoy, enséñale a perdonar aunque sea demasiado tarde. Laura dejó caer la carta. ¿Esto qué? Tu padre las escribió para ti. Nunca quisiste leerlas. ¿Por qué las escondiste? No las escondí, Laura. Las guardé esperando que un día las buscaras por voluntad propia. Laura tomó la carta más gastada. Mi pequeño. Recuerdo cuando tenía 6 años y me decías que querías ser doctora para curar los corazones de la gente. Ojalá supieras cuánto me curaste tú sin darte cuenta. Si alguna vez me pierde, prométeme que no dejarás de amar. Ni a tu madre ni a ti misma. Las lágrimas cayeron sin permiso. Laura intentó reír, pero solo pudo soltar un sollozo. Él me idealizaba. No era esa niña. Si lo eras, dijo Elena, hasta que la vida te enseñó a protegerte con rabia. Laura dejó la carta sobre la mesa y se dirigió hacia la ventana. Afuera, la nieve cubría el jardín donde había jugado de niña. Recordó las luces colgadas en el roble, las noches de villancicos y el olor del pan recién hecho. Sobre todo recordó la última Navidad feliz antes de que su padre enfermara. Elena se acercó lentamente. ¿Sabes qué fue lo último que me dijo Tomás antes de morir? Preguntó. Laura negó con la cabeza. Me dijo, prométeme que no dejarás que Laura viva con culpa. Dile que la amo aunque me odie. Laura se cubrió el rostro con las manos. El llanto salió por fin profundo y desgarrador. No puedo, mamá, no puedo perdonarte. No me perdones a mí, respondió Elena suavemente. Perdónate tú, hija. La chimenea crepitó y, en ese instante, el reloj dio las 12. Las campanas del pueblo comenzaron a sonar una tras otra, llenando la casa de un eco antiguo. Elena se dirigió al árbol de Navidad, que aún conservaba las mismas decoraciones de hacía años. Tomó una pequeña caja dorada y se la entregó a Laura. Tu padre la dejó para ti. Me pidió que te la diera cuando volviera. Laura lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un colgante con forma de corazón y una nota doblada. Para mi hija Laura, el amor no se destruye con palabras, solo se esconde. Si alguna vez sientes que la vida te ha derrotado, recuerda que en esta casa siempre tendrás un lugar donde empezar de nuevo. Laura apretó el colgante contra el pecho. Fui cruel contigo, sí, admitió Elena, pero la crueldad también es una forma de miedo. Laura levantó la vista. Los ojos de su madre ya no mostraban reproche, solo cansancio y ternura. Se acercó y la abrazó por primera vez en muchos años. Un abrazo torpe, lleno de herida, pero también de alivio. Elena sonrió apenas. Tarde o temprano, la vida nos obliga a escuchar lo que callamos durante demasiado tiempo, susurró. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo de blanco. En el cielo, las luces del amanecer comenzaban a asomar. Horas después, Laura se despertó en el sillón. Su madre dormía en la mecedora, con las cartas de Tomás en el regazo. En la mesa había una nota escrita con letra reciente. Hija, no importa cuánto tarde el perdón. Lo importante es que llegue. Laura salió al jardín. El frío le mordía las mejillas, pero sentía un calor suave en el pecho, como una llama que volvía a nacer. Se acercó al viejo roble, donde su padre había colgado una vez luces de colores. En la base del tronco, medio cubierta por la nieve, encontró una piedra tallada con las iniciales THC, arrodilló y susurró. Papá, lo he entendido por fin. Las lágrimas cayeron sobre la nieve, derritiéndola y formando pequeños charcos transparentes. Cuando volvió a entrar, su madre la esperaba con 2 tazas de café. ¿Te quedas esta Navidad?, preguntó Elena. Laura asintió. Sí, quiero recordar cómo era antes de olvidar. Elena sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, la casa olía a esperanza. Esa noche, madre e hija cenaron juntas frente a la chimenea. No hubo regalos ni villancicos, solo el sonido del viento y la certeza de que algo dentro de ellas dos había comenzado a sanar. Cuando apagaron las luces, Laura tomó la mano de su madre. Gracias por no rendirte conmigo. Elena la miró con lágrimas contenidas. Nunca lo haría, hija. Ni siquiera cuando me deseaste la muerte. Laura cerró los ojos. No sabía lo que decía, lo sé. Elena apretó su mano. Pero la vida sí lo sabía, y por eso te ha traído de vuelta. El fuego chisporroteó suavemente, como si aprobara aquellas palabras. Y en esa casa vieja, entre cartas amarillentas y fotos desvaídas, el tiempo se detuvo un instante, porque
que, a veces, pensó Elena mientras observaba las llamas, la vida no castiga ni premia, solo enseña. Y esa Navidad, la lección fue clara: el amor, aunque lo entierren bajo años de silencio y orgullo, siempre encuentra la manera de volver a casa.